Ya estamos empezando la grabación. Te informo, eso también, se está grabando esto. Luego será subido a YouTube, como siempre. Son libres de verlo. Ya. Eh, Listo. Entonces, tenemos pues la lógica modal. La lógica modal, aquí están, ¿no?, los, digamos, el vocabulario de esta lógica. Hablamos de lo necesario, lo posible, lo imposible y lo contingente. Bien. La lógica modal y la lógica ha sido también eh, usada por los psicoanalistas. Pero cuando digo usada por los psicoanalistas, obviamente es un uso libre que hacen, ¿no? Un uso, vamos a llamarlo creativo, ¿no? Para no decir abusivo, ¿no? Porque en realidad, bueno, si tú eres hincha de estas cosas de la lógica así científica, la lógica bien llevada, lo que hacen los psicoanalistas no es un uso riguroso y estricto. Van a verlo, ¿eh? Si quieren investiguen psicoanálisis y lógica, o en el caso los usos que hace Jacques Lacan, que es un psicoanalista, ¿no?, de la línea que viene pues desde Freud, ¿no? Pero es un desarrollo distinto, ¿no? Es un desarrollo distinto. Hace uso de la lógica, pero esto ha sido denunciado por los filósofos analíticos porque obviamente es un uso libre, es un uso no apegado a a lo que se espera. Y lo mismo ha pasado con la lógica modal, ¿no? También le quieren dar un uso pues así creativo, ¿no? Lo cual no hay nada de malo en eso, ¿eh? No hay nada de malo, pero lo malo es llamarle lógica, ¿no? Cuando lógica no es, ¿no? Estás usando los símbolos lógicos, pero no estás respetando el marco teórico lógico, y estás encima metiendo significados que no son parte de la lógica. Por ejemplo, yo me acuerdo que Lacan investigaba con estos símbolos, y investigue, ¿no? Lacan investigaba usando la lógica que te estoy mostrando. Investigaba lo fálico, ¿no? La mujer. ¿Qué significa la mujer? ¿Qué significa estar incluido? Hacía pues un uso libre, ¿no? Entonces, bueno, mi recomendación es tomar eso con pinzas. En todo caso, sí se pueden hacer usos de la lógica, pero pues no de esa forma, ¿no? Bien, entonces tienes todos estos símbolos y se pueden interdefinir, ¿ya? Se pueden interdefinir. Por ejemplo, que sea necesario que 2 y 2 sean 4. ¿Qué significa? Escucha, que no es posible que 2 más 2 no sean 4. Repito, que sea necesario que 2 y 2 sean 4. ¿Qué significa? Que no es posible que 2 y 2 no sean 4. ¿Por qué no es posible que 2 y 2 no sean 4? Porque es necesario que 2 y 2 sean 4. ¿Ya? Y lo mismo con la posibilidad. Si es posible que llueva, ¿qué significa eso? Que no es necesario que no llueva. No es algo obligatorio el que no llueva. ¿Y por qué no es algo obligatorio? Porque es posible. No es algo obligatorio el que no llueva, ¿no? ¿Por qué no es algo obligatorio el que no llueva? Porque es posible, ¿no? Puede llover. Y obviamente esto significa I. Esta I literalmente es una I. Es una I. No es un palito, ¿eh? Es una I latina. Significa imposible. Significa, ¿qué cosa? Negación del diamante, como dicen, ¿no? Y esto que es la contingencia. La contingencia. Bien. Correcto. Correcto. La contingencia significa estrictamente esto, mira. Es posible que no P y es posible que P. Ejemplo, ¿no? Es contingente que Juan use corbata. ¿Qué quiere decir? Que es posible que no lo use
y que es posible que lo use. ¿Ya? Eso es lo que significa contingente. Dicho esto, surge una pregunta muy interesante. Muy interesante, ¿no? ¿Qué diferencia ustedes dirían que hay entre lo posible y lo contingente? Y esta pregunta es interesante, ¿no? A ver, ¿quién me explica la diferencia entre lo posible y lo contingente? ¿Por qué? ¿Por qué pregunto? Porque parecen lo mismo, pues. Lo contingente se encuentra dentro de las leyes de la lógica. Sí, o sea, lo contingente, vamos a verlo así, ¿ya? Es algo así como algo amplio, algo amplio. ¿Qué significa que, por ejemplo, sea algo amplio? Que es un acontecimiento, lo contingente, que se puede dar y también no se puede dar. ¿Ya? O sea, lo contingente, como te decía, ¿no? Es contingente que llueva. ¿Qué significa? Que puede llover y puede no llover. Ahora vamos a ver la sala de espera, dice. Ya, admitir. Listo. Si pueden, me ayudan con eso, ya. Si pueden admitir, lo admiten, ¿no? Para no estar moviendo esto. Gracias. Entonces, eh, esto es lo que se puede llamar lo contingente. Lo contingente. ¿De acuerdo? Que es posible que pase y que es posible que no pase. Pero en cambio, la posibilidad es un componente de lo contingente. Un componente. Porque puede ocurrir y puede no ocurrir. Hay un ejemplo para que eso se comprenda y para que quede más claro, ¿ya? Muy bien. Eso es lo que quiero entonces con ustedes aclarar. Más o menos la idea es que cuando yo digo que algo es contingente, es porque no ha pasado. No ha pasado. Por eso es contingente, ¿no? No ha pasado, pero puede pasar. En cambio, lo posible es porque ya ha pasado. Que alguien se saque la tinca. Es posible. Ya ha pasado. Que seamos víctimas de una invasión alienígena. ¿Qué sería más adecuado decir? ¿Que es Contingente. contingente o que es posible? Contingente. Que es contingente. Claro, ¿ya? Eh, Más o menos por ahí va. Por ahí va. O sea, lo posible es lo que ya pasó. ¿Sí? O sea, en el pasado se dio. Entonces, eso también lo dicen los filósofos, ¿no? Lo que ya se dio en el pasado puede ocurrir. No exactamente igual, se entiende, pero las circunstancias, pues sí, ¿no? ¿Ya? Muy bien. En cambio, eh, aquí la diferencia tiene que ver más o menos con eso. Lo contingente es lo que a lo mejor no ha acontecido nunca, pero está esa duda, ¿no? Es posible que pase y es posible que no pase, pero no ha pasado. En cambio, lo posible ya pasó. Por eso es posible, porque puede ocurrir. Es posible que Perú le gane a Brasil. No sé, ¿alguien aquí es alguien aquí fanático de fútbol? ¿Puede confirmarme eso? ¿Alguna vez Perú le ganó a Brasil? Así, no sé, históricamente. Tal vez en un fútbol, en un partido de fútbol. Bueno, ya me dirán, ya me comentarán.
Entonces ya entienden por dónde va esto. La lógica modal no es un invento de von Wright. En realidad, von Wright se le asume, ¿no?, como el padre de la lógica modal en la modernidad, ¿ya? O sea, digamos que es el padre de la lógica modal moderna, George Henrik von Wright. Pero la lógica modal ya estaba en Aristóteles. Ya estaba en Aristóteles. Él hizo razonamientos modales. Hablaba también de lo posible. De hecho, este razonamiento que te mostré en la clase anterior, ¿no?, el famoso razonamiento del barco, este, el barco, la batalla naval, es un razonamiento que está en Aristóteles, que está en el Organon. O sea, él ya se enteraba de estas cosas. Por eso hizo razonamientos modales. Por eso la lógica modal viene con él. Pero luego, en la época medieval, se profundiza y luego hay un periodo en el cual se deja de lado, hasta que renace con von Wright. Vuelve a surgir con los simbolitos característicos, ¿no?, el cuadradito y el rombito. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Que previo a von Wright aparece Carl Irving Lewis, o Lewis. Clarence Irving Lewis plantea una duda con respecto a la consecuencia, ¿ya?, que veremos en alguna sesión. La consecuencia se cuestiona desde el punto de vista de que se entiende que cuando una cosa tiene por consecuencia otra cosa, entonces debería darse esa relación verdaderamente. Por ejemplo, ¿no?, si llueve, entonces algo así, ¿no? Vamos a poner un ejemplo pues muy informal, ¿no? La calle se moja. Vamos a un ejemplo muy informal. Si llueve, la calle se moja. Entonces, ese es un tipo de condicional. Ahora bien, algunos cuestionan eso y dicen que no siempre es así, ¿no? Porque podría llover y la calle no mojarse. Entonces, cuando comienzan a cuestionar eso, comienzan a cuestionar el concepto de consecuencia lógica. Por eso es que algunos, como Clarence Irving Lewis, que en realidad está retomando la discusión que ya se hizo en Grecia, en la antigua Grecia, los filósofos estoicos, los lógicos estoicos, ya habían discutido esto, ¿no?, lo que él va a llamar implicación estricta. Que creo que ayer vino en la prueba, ¿no? El señor Baltasar, creo que me mostró, Baltasar o Martel, uno de esos dos me mostró ese ejemplo, ¿ya? ¿Qué significa que P implica estrictamente a Q, no? No es esto, ¿ah? Esto significa P, entonces Q. Que P implica estrictamente a Q, ¿qué haces a todo esto? Le agregas adelante el cuadradito. Es necesario que si P, entonces Q. Lo cual algunos lógicos, como fue el caso de Clarence Irving Lewis, lo simbolizan así, ¿no? P, una flecha así, subrayada. ¿Alguna vez han visto esto? Una flecha simple y una flecha subrayada, o sea, con doble renglón. No sé, ¿lo han visto por ahí alguna vez? ¿Nunca? Ya. La flecha simple es el famoso condicional material. Así se le llama. Profe, ¿por qué se le llama condicional material? Porque depende del contenido para saber si es verdad o no. Si P entonces Q es verdad, depende de qué hablamos. Ejemplo, a ver. Si el dólar baja, entonces el petróleo sube, ¿no? Digamos. Bueno, eso no siempre se da, ¿no? Si el dólar baja, podría el petróleo bajar, ¿no? Podría. Aunque la tendencia es que todo se vuelva más caro, ¿no? Esa es una buena pregunta, ¿no? Aquí no hay una... En otro salón hay una alumna que estudia economía. ¿Verdad? Una pregunta les hago a ustedes. ¿Ustedes conocen a las otras bases de filosofía o están así en su burbuja? Sinceramente, porque es importante eso, a ver. ¿Conocen a las otras bases de filosofía? Tercer año, cuarto año. ¿No? No los han visto, ¿no? No, profesor.
Pero ¿no te parece eso interesante? ¿No te parece interesante? Digo, o sea, son gente ya un poquito más adelantados a lo mejor. Ya, bueno, te comento que allí hay una alumna que estudia economía. Una pregunta que le quisiera hacer, ¿no? Justamente ella con ella tendré clase más tarde. ¿Por qué todo está cada vez más caro, no? O sea, ¿por qué no bajan las cosas de precio? ¿Te acuerdas de la época de Toledo? No, Toledo no era, ¿no? No sé quién era que era el pan a 10 céntimos, ¿no? El pan a 10 céntimos. Y luego, pues, hoy día ¿cuánto vale el pan, no? 25 céntimos, creo, ¿no? En fin, en fin. Entonces lo que te explicaba, ¿no? Si el petróleo sube, entonces el pan baja, ¿no? Eso no siempre se da. Podría darse, pero no siempre es. Y es más, es muy improbable que ocurra. Si el petróleo sube, por lo general todo sube. Eso sí es la explicación. ¿Alguien sabe la explicación de por qué si el petróleo sube, todo sube? La explicación es bien simple, ¿no? ¿Por qué? Si el petróleo sube, todo sube. ¿Por qué? Porque el petróleo es el combustible del transporte, pues. Y todo viene con camiones, ¿no? Todo viene con camiones, con avión, ¿no? Con buques que usan petróleo. Sobre todo los camiones y los aviones. O sea, si sube el transporte, automáticamente sube el producto que transportan. Y todos los productos hoy día en el mundo son transportados, pues. O acaso hay trigo en tu jardín, ¿no? Para que hagas tu propio pan, ¿no? Salvo que sea así, en todo caso, pues tienes suerte, ¿no? Ya, esa es entonces la llamada condicional material. El condicional otro que propuso Carl Irving Lewis, que dio la llave para hablar de lógica modal, sus reflexiones sirvieron para hablar de una lógica modal. Él planteó la llamada implicación estricta, donde P implica estrictamente a Q. Un ejemplo, a ver. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál es la conclusión más estricta, ya? Si Pedro tiene un libro, entonces, ¿le presta el libro a su hermana? ¿O alguien tiene un libro? ¿La primera o la segunda? ¿Cuál es la conclusión más estricta, más exacta? Que Repito. alguien tenga un libro. Claro, ya, muy. Si Pedro tiene un libro, entonces alguien lo tiene. Eso es estricto. Porque Pedro es alguien, pues. En cambio, que si Pedro tiene un libro, entonces se lo presta a su hermana, eso no es estricto. Es contingente, es variable, ¿no? Por eso aquí lo que se busca es la implicación estricta. Es por eso que cuando al condicional material se le agrega el operador modal, nace esto que se va a llamar la implicación estricta. ¿Para qué sirve esto? Bueno, es para entender el objetivo fundamental de la lógica. Entonces, la discusión queda ahí, ¿no? Finalmente, ¿cuál es el objetivo central de la lógica? ¿La implicación estricta o la condicional material? Y ahí es donde sale la famosa distinción entre lógica formal y lógica no formal, ¿no? Que es una forma de plantearlo, ¿no? Es una forma de explicar esa distinción. La lógica formal busca plantear las deducciones de manera exacta, ¿no? Estrictas. En cambio, la lógica no formal es más contingente, más variable, más manejable. ¿Ya? ¿Sí? Bien, sigamos. Hay unos buenos libros de lógica, ¿sabes dónde? De lógica modal, creo que por ahí me preguntó Martel, ¿no? ¿Sabes dónde descubrí que habían buenos libros de lógica modal? En la Católica. Escrito por uno de la Católica que se llama Oscar Treyes. No sé si está en la web, no creo que esté, ojalá que sí, pero no, yo lo tengo por ahí, ¿no? Lo tengo en mi casa por ahí, el libro de Oscar Treyes, que es un peruano, ¿eh? Pues acá en Perú también tenemos nuestros lógicos. Solamente que pues escriben esporádicamente, ¿no? No se dedican de lleno a eso, así, de lleno. Escriben así pues como quien pues se va de viaje a Australia, ¿no? ¿No? Bueno, aunque yo nunca he viajado a Australia, ¿no? Pero bueno.
Esa es una ley interesante, mira. Si P, entonces es posible que P. Es lo que te decía, ¿no? Si ha pasado, entonces es posible. Como en latín, ¿no? Ab esse ad posse valet consequentia. Ha pasado, entonces es posible que pase. Ha pasado, entonces es posible que pase. Lo posible, como ya te dije, tiene que ver con lo conocido, con lo que sucedió en el pasado. Algunos dicen que en cambio la contingencia tiene que ver con lo desconocido o con lo que no ha pasado, pero podría pasar en el futuro. ¿Ya? Esa es una distinción muy interesante que yo recién este año la he podido entender. Porque antes yo la entendía de otra forma, ¿no? La distinción entre lo posible y lo contingente. Lo cual tampoco está mal, ¿no? Tampoco está mal, pero es una lectura anterior, ¿no? Yo pensaba que lo contingente era más ontológico, más amplio, más ontológico, repito, ¿no? Más amplio. Me habla de los hechos, pues, ¿no? Que puede ser y puede no ser. Más amplio. En cambio, lo posible es más cerrado, ¿no? Aparte que cuando tú dices que algo es posible, como que estás queriendo que ocurra. Pero si alguien dice, no, es posible que apruebe, lo que yo entiendo, si alguien dice que es posible que apruebe el curso, es bueno, que quiere aprobar, ¿no? Ya, por ahí lo entendía, así lo entendía antes, ¿no? Es una comprensión, pues, que va así, ¿no? De vulgar. Cuando tú dices que es posible que gane la U, te dicen, oye, pero la U está, no sé, usted es fanático de qué son, pues de Alianza ya. No importa, el ejemplo, ya. Es posible que gane Alianza la Copa, no sé, la Copa Luchito, la Copa que esté jugando allá. La Copa, no sé, pues de Lapiceros Faber-Castell, ¿ya? Entonces, es posible que ganen, ¿no? Y cuando tú dices eso, lo que estás queriendo es decir es que te gustaría que gane. Así lo veía yo. En cambio, la contingencia es más neutral. ¿Por qué es más neutral? Porque lo que estás diciendo es, mira hermano, sinceramente, es posible que gane y es posible que no gane. ¿Me entiendes? Así lo entendí antes yo, ¿ya? Lo cual no está mal, ¿eh? Solamente que es un poco, como te decía, un poco vulgar, ¿no? En cambio, esto que te explico son mis últimas lecturas, ¿no? Lo posible es lo que ya ocurrió y puede pasar. En cambio, lo contingente es lo que no ha pasado. No sabemos si pasará. Por eso se plantea en el futuro, ¿no? En el futuro, ¿usted qué puede hacer en el futuro, no? Es posible que usted gane un premio en dólares. Nunca ha pasado, ¿no? ¿O aquí alguien ha ganado un premio en dólares? No creo, no lo sé. Ojalá que sí, ¿no? Pero no lo sé. Es contingente que ganes un premio en dólares. Claro, estrictamente no sería posible, ¿no? Es más contingente. Bueno, acá hay otra ley. Si es necesario, se dará. Y acá hay otra ley. Si es necesario la condicional, entonces es necesario cada componente. Si es necesario que, a ver, si el agua se calienta, entonces el agua hierve. Ya, a 100 grados, ¿ya? Si se calienta a 100 grados, entonces el agua hierve. Es necesario que si se calienta, hierve. Por lo tanto, si es necesario que se caliente, entonces es necesario que hierva. Y acá hay otra más, ¿no? Si es posible que pida sopa y arroz con pollo, si es posible que pida sopa y arroz con pollo, entonces es posible que pida sopa y es posible que pida arroz con pollo. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos justo a aterrizar a la discusión de Lewis, ¿ya? Todo lo que hemos visto es lógica modal, es un pedacito de la discusión de hoy. Vamos ahora a ver el tema de Lewis, de lo que te expliqué hace un ratito. La implicación material o condicional material. También hay discusión sobre esto, ¿eh? Si es implicación o es condicional.
De verdad hay discusión, parecen palabras iguales. Yo también lo veía así. Y de hecho te recomiendo que lo veas así, ¿ya? Para que no te marees. Pero cuando tú lees los libros de los propios lógicos, ellos son así más finos, ¿no? No dicen que no es lo mismo, dicen. Ya, sí, pero sí se entiende la necesidad, ¿no? Se entiende la necesidad de distinguir. En fin, pero para nuestros objetivos pedagógicos didácticos, condicional material, ¿no? ¿Ya? O implicación material. Vamos a asumirlo así. ¿Qué sucede con la implicación material? A ver, vamos a explicarte algo, ¿ya? ¿Qué pasa si Juan es limeño? Sí, Juan es limeño. ¿Qué ocurre entonces? Que Juan es peruano. Ahora, en base a esto, explícame cada uno de estos. ¿Qué pasa en la primera línea? Que Juan es limeño y es peruano. ¿Y eso cómo es? Válido. ¿Y qué pasa en la tercera y cuarta línea? Si Juan no es limeño, ¿qué puede pasar? Si Juan no es limeño, ¿qué puede pasar? ¿Podría ser peruano? ¿Sí o no? A ver qué dicen ustedes. Si Juan no es limeño, ¿podría o no podría ser peruano? Sí podría. Podría ser, claro. Por ejemplo, de Arequipa. Claro, por eso es válido. Y lo otro, si Juan no es limeño, ¿podría pasar que no sea peruano? Sí. También que sea, por ejemplo, ecuatoriano, o venezolano, o colombiano, o chileno. ¿Ves? Verdadero, o sea, mejor dicho, válido. Pero lo que nunca va a pasar es esto, ¿no? Que si Juan es limeño, o sea, si Juan nace en Lima, Perú, ¿no? En el hospital Rebagliati, o donde quieras tú, el hospital niño, Juan nace en Lima. Y luego te dicen, pero no nació en Perú, ¿eh? Juan es limeño, pero no es peruano. ¿Tiene sentido eso? No. Por eso es inválido. ¿Ya? Muy bien. Si se acepta esto, entonces se plantea aquí una pregunta interesante, mira. Evalúa esto. ¿Qué pasa siempre que el consecuente sea verdadero? Si el consecuente es verdadero, ¿qué pasa siempre? El razonamiento Es verdadero. es válido, claro, aceptable. O sea, no importa qué cosa te ponga en el consecuente, siempre que sea verdad, el razonamiento es válido. Ejemplo, ¿eh? Mira este ejemplo. ¿Eh? La luna es de queso. La luna es de queso. Si la luna es de queso, entonces 2 más 2 es 4. Según la tablita de verdad, ¿esto es válido o no es válido? Es válido. ¿Por qué? Porque el consecuente es verdadero. Y recuerda, siempre que el consecuente es verdadero, se asume que es válido. Pero eso no es un problema. Exacto, es un problema muy grande. Claro, ya te das cuenta. Ahora, el otro problema. Ahora, mira el antecedente. Mira el antecedente. ¿Qué pasa cuando el antecedente siempre es falso? Es válido. De nuevo, es válido. Entonces viene este mismo ejemplo. 2 más 2 es diferente de 4, lo cual es falso. Por lo tanto, la luna es de queso. De nuevo, si 2 más 2 es distinto a 4, lo cual es falso, no importa qué cosa diga en el consecuente, no importa lo que diga, no importa. Siempre va a ser válido. Ya, a esto se le llama
paradojas de la implicación material. Y aquí sí no se discute, el nombre sí es implicación material. No, no es condicional, ¿no? Sí, en la literatura aparece con ese nombre, ¿no? Implicación material. Y mira, en latín y en su forma más difícil lo ves aquí abajito, mira. Verum sequitur ad quod libet. No, esto parece Harry Potter, ¿no? Parece un hechizo. Verum sequitur ad quod libet. Ustedes, a ver un poco con tu intuición. Vamos a jugar con tu intuición de lógico o de lógica. ¿A cuál de los dos casos crees tú que se refiere y por qué? ¿Al primero o al segundo? Mira la formulita, mira la formulita. ¿A cuál se refiere y por qué? ¿Al primero o al segundo? Te voy dando pistas ¿El ya. primero? Sí, sí, es al primero ya. ¿Por qué crees tú que es el primero? No hay una negación. Bueno, esa es una buena lectura. Pero ¿sabes cuál es la idea? Mira, yo hasta la fecha lo que hago es ponerlo en mi diapo, ¿ya? Porque si tú me pides, al profesor de memoria, póngalo en la pizarra. No, me confundo un poco. Sin embargo, ahorita lo vas a entender, ¿no? Mira, si Q es una verdad, escucha, por eso está que se afirma, ¿no? Si Q es una verdad, entonces se acepta el condicional P entonces Q. O es verdad. Repito, si Q es verdad, si Q es una verdad, entonces P entonces Q es otra verdad. Ya, eso es lo que quiere decir, ¿no? Y cuando digo Q, me refiero pues a este Q, ¿no? ¿Se entiende? Y el de abajito alude a la segunda. ¿Qué es lo que dice el de abajito? Que si P es mentira, claro, o sea, es falso, si P es falso, entonces el condicional P entonces Q se acepta. Es verdadero. ¿Y dónde está el que P sea falso? Acá, pues, al inicio, ¿ves? Aquí está P que es falso. ¿Dónde, profesor? ¿Pero dónde dice que es falso? Acá al inicio, ¿ves? Si P no es cierto, entonces el condicional P entonces Q se acepta. O sea, si el antecedente es falso. Si el antecedente es falso, se acepta la condicional. A esto se le llama implicación, paradojas de la implicación material. Y como ya lo dijo el joven, es un problema, pues. Por eso es una paradoja. Por eso existe la filosofía de la lógica, para estudiar estos temas. Y como ya te diste cuenta, para entenderlo has tenido que llevar el curso de lógica. Porque son exquisiteces, ¿no? Claro, entonces aquí tienes la explicación, ¿no? Ya todo lo que te he dicho es la explicación. Todo ese palabreo que está ahí es la explicación. Solamente que es un poquito más bonita, ¿no? ¿Ya? Y profesor, ¿y esto cómo se resuelve? Acá hay un problema, porque justamente esto es lo que motivó las reflexiones de Carl Irving Lewis. Ahí está, lo que te acabo de decir, ¿no? ¿Qué pasa si P siempre es falso? ¿Qué pasa si Q siempre es verdadero? Ya sabes, paradoja de implicación material. Entonces, lo que sucede fue que Carl Irving Lewis propone una nueva lógica, que es la lógica, no propone una nueva lógica, propone un nuevo símbolo, ¿no? Que es la implicación estricta. Pero también otros lógicos hablan de la lógica de la relevancia. La lógica de la relevancia se considera más asociado a Lewis. ¿Ya? O sea, aunque esto es discutible, ¿ya? Pero si te pregunta quién es el padre de la lógica de la relevancia, ¿no? Sería Lewis. El padre de la lógica modal, von Wright. Así pues, de forma, ¿no? De forma flexible. Porque tú sabes que esto viene desde Aristóteles, ¿no? Bueno, esta lógica sí es distinta. La lógica relevante. El principal interés de Lewis, o Lewis, como ahí se lee, tú sabes que Lewis
se lee en inglés como Louis, pues, ¿no? Es buscar la famosa consecuencia lógica. Y él pensaba que la consecuencia lógica se simbolizaba así. P implica estrictamente a Q. Se define usando lógica modal. Muy bien. ¿Ya? Correcto. Entonces, como tú sabes, la primera es base para la segunda. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién se acuerda por qué? ¿Verdad, no? No te he enseñado eso, me parece. Mejor te lo digo. A ver, ¿a qué equivale que es posible que P? Te lo he dicho hace un ratito, ya te lo voy a repetir. ¿Es posible que P a qué equivale? Perdón, ¿es necesario que P a qué equivale? A que no es cierto que sea qué? Posible, ¿qué cosa? Posible. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Que P Nega y la negación de Q. negación de P acá. ¿Sí? Ejemplo, es necesario que 2 y 2 sean 4. ¿Qué significa eso? Que no es posible, ¿qué cosa? Que 2 y 2 no sean 4. ¿Ya? Listo. O sea, cuando ves el cuadradito y quieres pasar al rombito o al diamante, ¿qué haces? Niegas adelante, niegas al medio y pones el rombito, el diamante. Hacemos eso acá, mira ya. Niego adelante, niego al medio, pongo el simbolito, que en este caso es P, entonces Q, y completo con el diamante. Ya, ¿qué más hago? A ver. Recuerda que el objetivo es llegar acá. ¿Qué más hago? ¿Te acuerdas que la condicional tenía un equivalente? Hola, hola. ¿Te acuerdas que el condicional tenía un equivalente? ¿Cuál era? ¿Te acuerdas? ¿Negación de qué? ¿De P o Q? ¿Te acuerdas cómo era? Si era como una pistola, ¿no? Viene un ladrón y te dice, ¿no? Si gritas, te disparo. Si gritas, entonces te disparo. ¿Eso a qué equivale? No grites. ¿O qué va a pasar? Te disparo. Te disparo. Claro. Ahora, a esto le vas a aplicar la negación, pues. Recuerda que esto de arriba con lo de abajo son lo mismo. Pero recuerda que al costado había una negación. Cuando la negación entra a una O a una I, conjunción o disyunción, ¿eso cómo se llamaba? De Morgan. Y la negación entra y convierte a todo en su opuesto. ¿La P en qué se convierte? Perdón, ¿la negación de P en qué se convierte? En En P. P. La O en I. En I. Y la Q. Negación de Q. Y no te olvides del rombito adelante. Y adelante del rombito había una negación. ¿Ves? Es esto, es lo mismo. O sea, de uno sale el otro. O sea, P implica estrictamente a Q cuando. Hay dos formas de decirlo. Cuando es necesario, que si P entonces Q. O cuando no es posible que ocurra P y no ocurra Q. Repito, P implica estrictamente a Q. ¿Cómo se puede leer? Es necesario P entonces Q. O también no es posible, o sea, es imposible que P sea verdadero y Q sea falso. Es imposible que P sea verdadero y Q sea falso. Un ejemplo, a ver, así verbal sería este, ¿no? Si es par, es divisible entre 2. Si es par, es par. Implica estrictamente que es divisible entre 2. ¿Qué significa eso? Que es necesario que si es par, es divisible entre 2.
O que es imposible que si es par, perdón, que es imposible que sea par y no sea divisible entre 2. Es imposible que sea par y no sea divisible entre 2. Es lo mismo que lo de arriba. Entonces, por aquí se están planteando exigencias, ¿no? Para que no ocurran las paradojas anteriores, esta paradoja de la implicación material, lo que va a plantear Lewis es ser más estrictos. Esa implicación es mala, es engañosa, entonces vamos a poner una nueva, esa implicación es mala, vamos a colocar una nueva implicación, la implicación estricta. Esta es la solución que pensaba Lewis, pero luego los lógicos discutieron eso y se encontraron con un gran problema. Ese gran problema viene de la mano de las paradojas de la implicación estricta. O sea, los problemas que quería resolver Lewis se vuelven a repetir. Se vuelven a repetir. Mira lo que va a pasar, ¿no? Acá. ¿Qué pasa si A es necesario? Si A es necesario, ya sabes tú, ¿no? Entonces se acepta que B implica estrictamente A. De nuevo, ocurre lo mismo. O sea, no importa lo que sea B, se acepta esto. Claro, porque cuando yo digo que algo es necesario es que es verdadero. ¿Ves? ¿Y qué pasa cuando el consecuente, te acuerdas? Cuando el consecuente es verdadero, todo se vuelve válido o verdadero. Lo mismo ocurre. Y mira, y con la implicación estricta. Y también lo otro, mira. ¿Qué pasa cuando el antecedente es falso, ¿no? Es imposible, recuerda que significa que es imposible. Es imposible que A implique estrictamente que esa implicación estricta se acepte. Es imposible que A, y te hace recordar, ¿no? Que cuando el antecedente es falso, entonces ¿qué pasa? No importa lo que sea el consecuente, esto siempre se va a aceptar, va a ser verdadero o válido. O sea, esta es una ironía del destino. Quieres escapar de las paradojas de la implicación material, propones una nueva implicación, la implicación estricta, y luego en la discusión sale que no lo resolviste, porque bajo otro formato, pero sigue sucediendo el mismo problema en esencia. Solamente que ahora, ¿cómo se va a llamar? A ver quién me contesta. Se van a llamar paradojas de la implicación estricta. Claro. Lo cual es una carcajada interesante. O sea, es una situación muy rara. O sea, Profesor, dime, ¿preguntas? Luis, el que propone esto de... ¿llegó a ver esto? Lewis. ¿Llegó a ver la revolución? Sí, se notó. O sea, él dejó el tema ahí, ¿no? Y lo que va a suceder es que simplemente los lógicos posteriores, ¿no? Los lógicos posteriores van a dar una nueva lógica, ¿no? ¿Cuál fue la actitud de Lewis, no? Lewis lo asumió como un hecho. Dice, ¿sabes qué? No hay que rompernos la cabeza, ¿ya? Parece paradoja, pero no lo es, ¿no? Es un hecho. O sea, tienes que aceptar pues esta situación, que, y para ti y para mí, si lo estudias a fondo, te va a parecer raro, ¿no? Pero es raro porque tú y yo tenemos una lógica humana todavía, pues estamos juzgando con criterios humanos lo que es, vamos a decirlo así, ¿no? Una especie de técnica, una herramienta, ¿no? Una herramienta, o sea, es una especie de ilusión, ¿ya? Creemos que es una paradoja, pero es que lo estamos juzgando con una lógica que es la lógica humana. En realidad, queremos darle sentido a algo que es una herramienta.
Y bueno, esa herramienta podría tener sus fallas, ¿no? No sé si me entiendes, a ver, es como que uses, no sé si ustedes conocen de ferretería, una llave inglesa, ¿conocen? ¿Saben lo que es una llave inglesa, no? Sí, ya. Sí. Ya, muy bien. Es como que uses la llave inglesa no para sacar un tornillo, sino para alcanzar algo que está más arriba, ¿no? Estrictamente sería una paradoja, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, de que usted, señor, debería usar otra cosa para alcanzar algo que está arriba, un palo de repente, ¿no? Pero de repente a la mano no hay ningún palo. Solamente está la llave inglesa, entonces, y es lo único largo que tengo, entonces lo alcanzo con eso, ¿no? Estoy dándole otro uso. Tú lo podrías llamar, qué paradójico, ¿no? Qué extraño que usted use la llave inglesa para alcanzar cosas y no lo use pues para lo que fue diseñado, ¿no? Entonces, más o menos la respuesta de Lewis fue por ahí, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Este problema en realidad parece que no se puede resolver, pero debe ser ¿por qué? Porque es un hecho. Es un hecho y no hay que darle vueltas, ¿no? Finalmente tú puedes usar la llave inglesa para alcanzar cosas, ¿no? Nadie te va a pegar, nadie te va a prohibir hacerlo. El que lo use, sin embargo, para eso no lo hace menos herramienta, no lo hace menos llave inglesa. Más o menos así se quedó la discusión. Hasta que aparecen estos lógicos, a ver si los puse, ¿no? Lógicos relevantes. Ya, este libro, de Alan Ross Anderson y Noel Belknap, que lamentablemente no está traducido. Bueno, hasta donde yo sea, puede ser que yo también esté un poco desfasado. Pero para mi tesis, que fue en el año 2022, creo, 21, para mi tesis doctoral, este libro aún no estaba traducido. Está en inglés. Pero, o sea, mira, el inglés de los libros de lógica es casi un inglés así básico, ¿eh? Muy, muy, muy básico. Salvo algunos pasajes que sí son para ir con tu amigo el traductor, ¿no? Y encima tiene que ser un traductor que sepa lógica. Ah, sí, 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 porque si tú vas a un traductor de esos que traducen películas, te puede dar otro mensaje, ¿no? Sí, sí, acá hay algunos pasajes del inglés que no son tan literales con el inglés, ¿no? Entonces, ¿no? Te decía pues de que el señor Lewis lo dejó ahí, dijo, bueno, es un hecho nada más, le llamamos paradoja porque tiene un cierto grado de sorpresa, ¿no? Pero no es una contradicción. Claro, aquí le hemos llamado paradoja por el sentido de contraintuitivo, pero no es contradictorio, es contraintuitivo, es raro. Igual que es contraintuitivo usar, como te decía, una llave inglesa para sacar algo que está arriba. Es contraintuitivo, ¿no? Pero no es contradictorio. Entonces, Anderson y Belknap diseñan una nueva lógica y plantean exigencias que se va a conocer como la... Son dos exigencias, ¿no? La relevancia semántica y la relevancia sintáctica. Aquí está, ¿no? Justamente ahí está, ya la encontré, ¿no? La condición semántica de relevancia y la condición sintáctica de relevancia. La condición sintáctica implica que entre premisa y conclusión se compartan variables. Si en la premisa dice P y Q y R y S, en la conclusión debería al menos decir P. O otra letra, ¿no? R o S, ¿no? Pero si en el antecedente dice P y en el consecuente dice Q, ahí falló la condición sintáctica de relevancia. Y la otra es la condición semántica de relevancia. ¿Sí? La condición semántica es la que te acabo de explicar, ¿ya? La condición semántica implica que compartan variables. La sintáctica implica que a partir de uno salga el otro, se deduzca. Que a partir del antecedente
se deduzca el consecuente. Repito, hay dos condiciones según esta nueva lógica: la condición sintáctica y la condición semántica. La condición semántica dice que antecedente y consecuente deben compartir al menos una variable, la semántica. Y la sintáctica lo que dice es que a partir del antecedente o de las premisas debe deducirse mediante reglas lógicas la conclusión. Entonces, en base a eso, se puede cuestionar esto, mira. ¿Ya? Se puede cuestionar estas paradojas. Por ejemplo, la paradoja de la implicación material. Ahí está. Muy bien. La paradoja de la implicación material. Allí lo que podemos decir es que está fallando, en este caso, la relevancia. Relevancia. ¿Sí? Entonces van a poner criterios, ¿no? Obviamente, si te das cuenta, aquí se repite A y aquí también está A. Entonces, la condición de relevancia semántica se cumple. La condición de relevancia semántica sí hay, porque comparten variables. Pero lo que está fallando es la condición de relevancia sintáctica. Lo que tienes que hacer es, a partir de A, establecer reglas o cuestionar reglas para que no salga esto. Si tú logras hacer eso, estás evitando que se deduzca eso. Y podrías decir, ¿ves? Esto en mi lógica no cumple la condición de relevancia sintáctica. En la lógica clásica sí se puede probar, ¿eh? De A se puede probar que se deduce B entonces A. A ver, ¿qué hacemos para probar a partir de A, B entonces A? Se le agrega a A por adición o negación de B. Luego se intercambian los lugares por propiedad conmutativa, negación de B o A. Y finalmente, en el último paso, ¿qué haces? Lo conviertes a una condicional. B entonces A. Y listo, lo probaste. Lo probaste. ¿Ya? A partir de A, se dedujo B entonces A. En la lógica clásica. En la lógica relevante, se hace lo posible para que no pase esta conclusión. No, o sea, algo prohíben, ¿no? Por ejemplo, podrían prohibir la adición, o también podrían restringir la condicional. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, podrían decir que la adición funciona solamente con variables que ya están conocidas. Si usted, señor, con la adición le agrega una variable así absolutamente extraña al sistema, no se acepta. ¿Ya? Entonces, hay formas. Una de esas... Recuerda que cuando te digo lógica para consistente, lógica relevante o lógica modal, es una forma de hablar, nada más. Porque en realidad hay lógicas para consistentes, lógicas modales, lógicas relevantes, en plural, hay muchas. Yo solamente te presento la más conocida, ¿no? ¿Ya? Muy bien, entonces la lógica de Belknap, Anderson y Ross fue la que finalmente se plantea. Un pasaje de Scruton, de Roger Scruton, un filósofo que falleció hace 2 años, filósofo norteamericano me parece, Roger Scruton. Mira lo que él plantea, ¿no? Esta definición, que es la definición de la implicación estricta, también genera una paradoja.
que desde una proposición lógicamente imposible se puede deducir cualquier cosa, y que de cualquier cosa se puede deducir una proposición lógicamente necesaria. Sin embargo, ya estamos hablando de las paradojas planteadas a Lewis. Aceptarla no implica una contradicción. No hay contradicción. Hay contraintuitividad, aunque también debería preocuparnos. Hay una considerable cantidad de literatura dedicada a probar que debe ser aceptada, y no es posible concebir otra definición de deductibilidad o de implicancia que no sea inherentemente más paradójica. Uh-huh. Claro. O sea, se dice, ¿no? Esto es normal, dicen, ¿no? Algunos, por supuesto, pero obviamente, si es normal, es muy raro, ¿no? O sea, es cierto que si es normal es muy raro. Se podría decir que es un importante descubrimiento lógico el hecho de que de una proposición imposible surge todo. Una profunda verdad acerca de la imposibilidad, que muestra exactamente por qué debemos evitarla. Y aquí es donde el autor, que es un filósofo analítico, aprovecha para meterle su palo a Hegel, ¿no? Si Hegel, ya te expliqué cómo habla Hegel, ¿no? Hegel habla raro, Hegel hace razonamientos extraños, Hegel asume que el ser existe, que la nada existe, ¿no? Si Hegel hubiera estado consciente de esta profunda verdad, habría comprendido por qué sus pruebas parecían seguirlo, sin oponer resistencia a cualquier parte que quisiera llevarlas. Nos da además una nueva forma de evaluar la consistencia. Un sistema axiomático es inconsistente si cualquier fórmula es un teorema. Y esto también te expliqué, ¿no? Se le llama trivialidad. Cuando tu sistema acepta una contradicción, tu sistema lógico permite una contradicción, se vuelve trivial. ¿Por qué? Porque puedes probar todo. Y de hecho Hegel en su filosofía prometía eso, ¿no? ¿Alguien sabe algo de Hegel? No mucho, ¿no? Hegel decía que la filosofía es el conocimiento de la totalidad. Esa es la definición de Hegel, ¿eh? La filosofía es un conocimiento de la totalidad de la realidad. La gran pregunta es esa, ¿no? O sea, ¿se puede conocer todo? Bueno, para Hegel sí, pero es un gran problema. Porque si se puede conocer todo, ocurre un lío, ¿no? O sea, si se puede conocer todo, significa que cualquier cosa que tú digas tendrá respaldo. Cualquier cosa que tú digas. Dado que la filosofía puede conocerlo todo, no hay ningún tema que te parezca misterioso, no hay ningún tema que te parezca oscuro, todo puede ser explicado. Y cuando todo puede ser explicado es un lío. ¿Por qué? Porque eso significa que no hay límites a esa filosofía o a esa forma de ver las cosas. Incluso ya lo veremos de forma más técnica, cuando veamos metalógica, sobre todo en Gödel, con sus metateoremas, ¿no? Ya esto se explica de manera más estricta. Hay una paradoja que surge, ¿no? Si tú planteas que se puede conocer todo. Si tú dices que todo se puede conocer, entonces también sería conocible, también podríamos conocer cosas imposibles de conocer, por ejemplo, ¿no? O sea, incluso la ciencia en ese punto es bastante prudente, ¿no? Quien diga que la ciencia lo conoce todo también está exagerando, ¿no? Está haciendo fanatismo.
La ciencia hay cosas que no puede explicar, ¿no? Hay aspectos de la realidad que la ciencia no puede explicar. Una, por ejemplo, de esas es la aparición de la poesía. O sea, si tú estudias el cerebro desde el punto de vista evolucionista, no entiendes para qué surgiría la poesía, ¿no? ¿O alguien tiene una explicación? Pueden aventurar si quieren una explicación de la poesía, los que son aquí poetas, poetas hombres o poetas mujeres. Según ustedes, para qué surge evolutivamente? Y mi pregunta es muy seria, ¿para qué surge evolutivamente la poesía? O sea, ¿en qué sentido permite que el ser humano se desarrolle, se adapte, sobreviva? A diferencia, en cambio, la filosofía nació, ya sabe, como deben saber ustedes, ¿no? De un conflicto con la religión, ¿no? O sea, la filosofía sí tiene fundamento, ¿no? No sé si me entiendes. La filosofía tiene fundamento, nace de un conflicto con la religión en Grecia. El afán de conocer del hombre, el asombro ante lo desconocido, genera la filosofía. Pero la poesía, repito, una explicación evolutiva. Cuando digo una explicación evolutiva es qué necesidad satisface y una necesidad biológico vital. Si tienes una explicación, va a ser una interesante propuesta, ¿no? Pero habrán un montón de explicaciones, ¿no? Pero eh, no se está todavía muy seguro de eso, ¿no? Otra pregunta que aún no se responde es ¿por qué soñamos? ¿Ustedes sueñan? O sea, soñar de dormir me refiero, ¿no? Sueñan. No sé si te ha pasado que a veces simplemente duermes y está en negro la pantalla, no sueñas nada, o sea, simplemente te acuestas, descansas, o sea, tu cuerpo descansa y al siguiente día despiertas, o sea, no soñaste nada. Pero hay veces donde sí sueñas. ¿Sí? Han tenido sueños, ¿no es cierto? Han soñado. ¿Qué soñó tú? A ver. Que eres presidente, que eres Goku, que vuelas, que eres un Pokémon. Ya, una pregunta que se hacen todavía y que hay discusión es ¿por qué soñamos? Hay propuestas, pero solo son propuestas, ¿no? Por eso hay que aceptar, la ciencia no puede conocerlo todo, ¿no? Y que venga un filósofo y te diga, no, yo sí puedo conocerlo todo, ¿no? Con mi filosofía se puede conocer todo. ¿Quién era más prudente a diferencia de Hegel? Y por eso es muy admirado, ¿no? A ver, ¿quién? ¿Qué filósofo previo a Hegel, y que Hegel cuestiona, era más prudente que él, ¿no? Admitía que hay algo que no se puede conocer. Kant. Claro, excelente, claro, Kant. Kant decía, ¿no? Sí se puede conocer el fenómeno, ¿no? Pero hay esencias a partir de los cuales No. no, ya no se puede, el noumeno no se puede conocer. Ya eso es justamente lo que motiva la metafísica. Incluso lo que debe motivar la nueva metafísica científica para Kant. Pero vino un señor como este y dice, no, yo puedo saberlo todo. No, pues ya, pues te das cuenta, Hegel habla raro también. No solamente habla raro, sino que genera unas malas expectativas, ¿no? Bueno, entonces ya creo que ya se entendió el punto, ¿no? Siguiente problema de tipo filosófico. El problema de Frege de los contextos opacos u oblicuos. Por si acaso, ustedes piensan que Hegel... Perdón. Ustedes piensan que... ¿cómo se llama? Frege escribió estos símbolos, P entonces Q. Por si acaso no, ¿eh? Frege tuvo otro tipo de escritura, que es el que ves acá, ¿no? Para Frege, P, entonces Q,
tendría otra forma de representarse, ¿no? Tendría otra forma de representarse. No es así, sino que es uno arriba de otro. Uno arriba de otro. ¿Ya? A ver, vamos a ver si te convenzo, ¿ya? Claro, sería así. P, entonces Q. De abajo hacia arriba. Esa simbología que ves abajito es la de Frege. ¿Y esta, profesor, de quién es? Esta es de Russell. Hoy día casi todos los libros han olvidado al pobre Frege. El que triunfa es Russell. Bueno, Peano-Russell le llaman, ¿no? Notación Peano-Russell. Volvamos a Frege, a ver, el contexto opaco. Los contextos opacos, como su nombre lo dice, es que no queda claro. Por ejemplo, Víctor cree que Londres es capital de Inglaterra. Víctor cree que Londres es capital de Inglaterra. Víctor cree que London es capital de Inglaterra. ¿Qué pasa con Londres y London? Son equivalentes, ¿no? Y eso tú lo sabes, yo lo sé, bueno, por el inglés. La gran pregunta es esto, ¿y Víctor sabrá inglés? Justamente eso es lo que no sabemos. Podría ser que Víctor no sepa inglés. Si Víctor no sabe inglés, entonces, a pesar de que 1 y 2 aparentemente son equivalentes, porque solamente le has cambiado una palabra por su traducción, si Víctor no sabe inglés, 2 podría ser falso. A pesar de que 1 y 2 son equivalentes, y a pesar de que 1 podría ser verdadero, que Víctor sí sepa el tema de Londres, pero le dices London y ya no te entiende. Ah, no, ¿qué será eso? No sé. Ya, esto se llama el problema de Frege de los contextos opacos. ¿Cómo es posible que cuando yo estoy intercambiando términos o palabras iguales en dos oraciones, cuando intercambio por su equivalente, sin embargo cambia el valor de verdad? Entonces, esto era un problema para Frege. Frege comenzó a cuestionar su misma teoría del sentido de la referencia. Entonces, lo que dijo Frege para resolver esto es esto, ¿no? En determinados contextos, la referencia no existe, solamente existe el sentido. Porque aquí Frege entiende que la referencia es el valor de verdad. Para Frege la referencia es el valor de verdad, de una oración. El valor de verdad. Por ejemplo, Lima es capital del Perú, ¿ya? Lima es capital del Perú. ¿Qué tiene? Tiene sentido y tiene referencia. ¿Cuál es el sentido? Lima es una ciudad, Perú es un país, ser capital es ser un país, ser una ciudad principal. O sea, el sentido es la forma de presentarse de esa oración. Pero la referencia, ahí está la discusión, ¿no? ¿A qué apunta esa oración? Tú sabes que la referencia de manzana es la manzana, pues, ¿no? La referencia de Firulais es el perrito. Pero ¿cuál es la referencia de Lima es capital del Perú? La referencia, él dijo esto, la referencia debe ser el valor de verdad. El valor de verdad. Entonces Frege, para evitarse problemas, porque él se dio cuenta que aquí el valor de verdad cambia, lo que dijo, ya, aquí no hay referencia, solamente hay sentido. No hay referencia, ¿no? En estos casos, dijo Frege, o sea, torciendo su teoría, torciéndola, dijo, no, aquí no hay referencia, solamente hay sentido. Y bueno, con esto se arregla, ¿no? O sea, finalmente, si él elimina la referencia, el valor de verdad pues ya no importa, ¿no? Solamente hay sentido, dicen, ¿no? ¿Ok?
Esa es una forma, pero es una forma extrema. La solución que hace Frege es extrema en realidad, está rompiendo su teoría, ¿no? Por eso dicen muchos que Frege se molestó al final de su vida, ¿no? ¿Saben esa historia, no? Frege vivió molesto, ¿no? Al final de su vida, ¿no? Es que comenzaron a leerlo y a cuestionarlo, ¿no? ¿Ves? Eso es lo bueno y lo malo de que te lean bastante, ¿no? Y tienes que tener Llegan haters. correo, exacto. Tienes que tener correa. Correa. No sé si la palabra adecuada sean haters. De repente sí, ¿no? Siempre y cuando esos haters sean personas leídas y críticas. Y críticas, ¿no? Claro, yo pienso que un intelectual de la talla de Frege, porque fue un gran intelectual, pero lamentablemente no era condecorado, no era reconocido, no recibía homenajes, ¿no? Fue un desconocido en su época. Pero de que sabía, sabía, o sea, tenía bases. A diferencia de Russell. Russell, Russell nació millonario, pues, ¿no? Frege luchó por una placita en la Universidad de Jena, ¿no? Luchó contra la pobreza y se estableció en una placita. Me refiero, cuando digo placita, me refiero a plaza laboral, ¿no? ¿Me entienden, no? ¿Saben lo que es cuando un profe logra una plaza? ¿Saben eso? ¿Algo de eso? ¿No me entienden? Eso de cuando el profe logra una plaza es que el profe logra ser nombrado trabajador de planta. Y cuando logras eso, pues tienes sueldo fijo, tienes seguro laboral, ¿no? Ya finalmente deja de patear latas, ¿no? Sí, ya pues. Igual el pago no es mucho igual, pero ya pues, ¿no? Tienes algo seguro. Ya no tienes que estar por ahí haciendo polladas, ¿no? Esas cosas. Bueno, salvo que tengas problemas, ¿no? En fin, entonces Frege logró así luchando su puestito así de profesor, ¿no? Nombrado. Ya pues, ¿no? Y escribía sus cosas, pero era un desconocido hasta que apareció Russell y toda su mancha. Y antes de él, ¿no? Hilbert, ¿no? Y comenzaron pues a las críticas, ¿no? Las observaciones. Eh, Frege nunca aceptó invitaciones. Le mandaron, maestro, hacemos un congreso, venga aquí le podemos dar el pasaje pagado acá a Londres, ¿no? O sea, y no quería. No quería, estaba molesto, ¿no? Como te decía, salen sus haters, pero claro, es público leído. Obviamente los haters de Frege son gente que lo lee y lo entiende, pero le plantea críticas, ¿no? Lo que pasa es que Frege también era muy sensible, ¿no? A la crítica. Hay gente así, ¿eh? Gente sensible a la que tú lo criticas y piensa que está que lo atacas. En este negocio, mis estimados alumnos y alumnas, tienen que tener correa, ¿ya? Tienen que tener correa porque sí, pues te van a llevar, pero eso no es malo. Ya te expliqué el tema, ¿no? De los estoicos. Cuando tu enemigo te insulta, te agredes, tú tienes que alegrarte, pues, porque significa que algo bueno haces. Solamente que Frege, pues, no era estoico, ¿no? Frege era ultra conservador, ¿no? O sea, Frege es papá profesor, ¿no? Yo hablo y tú me escuchas, nada más. Así es simple. Yo hablo y tú me escuchas. Bueno, Russell fue uno de sus principales críticos, pero al mismo tiempo su difusor. Saben la historia también, la historia trágica, que Russell es el que le detectó la paradoja. La paradoja de Russell, pues claro. Esa paradoja de Russell surge en el sistema de Frege. Y la historia que cuenta es que pues Frege, que cuenta la tradición que Frege se deprimió a partir de ese descubrimiento de Russell y que él no pudo detener, simplemente parece que tiró la toalla, ¿no? Ya no quiso escribir más, ¿no? Ya no quiso escribir más, ¿no? O sea, yo diría que fue muy sensible, ¿no? A eso, ¿no? Es que también, como te digo, si no es reconocido, si no es celebrado, el intelectual se deprime y hasta se puede matar, ¿no? Que eso es caso muy común de los filósofos y las filósofas, ¿no? Se frustran tanto y son tan sensibles que llegan a pensar en matarse o como este señor, ¿no? Pues ya no prefieren vivir apartados del mundo, ¿no? En este negocio tienes que tener correa, ¿eh? Y tú también, pues, ¿no? Tienes que medir a tu oponente, ¿no? Si ves que tu oponente es así,
Entonces déjalo tranquilo, pues con alguien hay que conversar, ¿no? Claro. Sí, porque hay gente vengativa acá, gente que se venga luego, ¿no? Tú le criticas y luego lo ves como jueces tuyos, ¿no? Son los jueces que te van a cuestionar para ver si chambeas o no en el trabajito, ¿no? Y si se vengan. Aquí para lograr trabajo tienes que ser un poco condescendiente, ¿no? Lo que llaman vulgarmente lamebotas. Bueno, Frege sacrificó su teoría para responder. Dijo, bueno, no hay referencia en este ámbito, solamente hay sentido, ¿no? Obviamente, lo cual es clavarse la estaca en el corazón. Pero ya, pues dijo, sacrifico eso para mantener el sentido, ¿no? Entonces Frege sostenía esto, ¿no? Que los verbos de actitud proposicional, cree, piensa, sabe, cree que, dijo que, plantean contextos opacos, ¿no? Plantean contextos opacos. Por lo tanto, ya no hay que observar las referencias para no confundirnos. Solamente nos concentraremos en los sentidos. Por lo tanto, si yo entiendo que el sentido de Londres es el mismo que el sentido de London, se mantiene la verdad. Y también acá, ¿no? Si Víctor cree que Mario Vargas Llosa fue premio Nobel de Literatura, y tú cambias esa verdad por otra verdad, también se debería mantener. Muy bien. Este problema es semejante al de arriba, al de acá, ¿no? Cambio Londres por London, ¿no? Y te diste cuenta, pues, Víctor podría no saber inglés, ya. Ahora te cambio el problema. Víctor cree esta verdad, ¿no es cierto? Mario Vargas Llosa fue premio Nobel. Ahora voy a cambiar esa verdad por cualquier verdad. Porque en lógica las verdades son iguales, ¿no? Entonces, no sé, pues que Víctor cree que, por ejemplo, a ver, a ver, ya, listo. Manco Cápac fue Inca, ya está. Que también es verdad, es una verdad, Manco Cápac fue Inca. Pero Víctor podría no saber nada de la cultura peruana. Bueno, sabrá algo de Vargas Llosa, pues, porque Vargas Llosa es viral, ¿no? Viral. Pero Manco Cápac, ¿no? Pero son verdades, sí son verdades, pues. Pero Víctor podría creer esa verdad, pero no la otra verdad, a pesar de que las verdades en lógica son iguales. Ya te expliqué y cómo lo resuelve Frege. No pienses tú en las referencias, o sea, el valor de verdad. Solo fíjate en los sentidos. Ya me entendiste, ¿no? Bien. Aún así, todavía hay debate sobre esto, ¿no? Frege fue un acontecimiento muy especial en la filosofía, ¿no? Justamente, como te comentaba, Carrera me pidió una ponencia sobre Frege. Entonces estoy pensando en hablar de esas cosas, ¿no? De repente en la frustración, la falta de reconocimiento. A ver si encuentro más textos sobre eso, porque yo tenía pensado la otra cosa, ¿no? De por qué Frege es padre de la lógica moderna, ¿no? Pero no sé, me parece un tema un poco soso. O sea, es bonito para mí, a mí me interesa, pero es un tema muy técnico. Mejor ese otro que es más, ¿no? Es más corazoncito. Siguiente lógica. Ya. Entonces, mira, te acabo de explicar un problema, ¿no? Que es el problema, el puzzle de los contextos opacos en Frege. Ya. ¿Qué se hace para resolver este problema? ¿Te das cuenta que cada problema me lleva a una lógica? Más o menos, esta es una explicación de por qué se dan las lógicas no clásicas. Cuando hay problemas en filosofía, los lógicos o los filósofos investigan y generan una nueva lógica. Por si acaso, generación de lógicas que hasta hoy día no para. La otra vez estaba viendo a un filósofo colombiano, creo que es, Carlos Maldonado, que es un hombre muy bueno, y la otra vez lo vi, o sea, así, ¿no? En redes sociales. Un hombre con mucha paciencia, ¿no? Muy bueno, así, ¿no? Me pareció, al menos, ya. Yo escuchaba su conferencia, le hice varias preguntas y respondía así, bla, ¿no?
En algún punto no estuvimos de acuerdo, ¿no? Con el tema de las lógicas para completas, ¿no? Él decía que no entendía eso, lógica para completas, que no existe, decía, ¿no? Pero yo le dije, yo he investigado eso, ¿cómo que no existe, no? Por ahí que a lo mejor no hay concordancia, o la traducción, él es lector de inglés, pues a lo mejor en inglés se la llama de otra forma, ¿no? Pero bueno, es lo de menos, ¿no? A veces lo que importa más que la gente que sepa es que la gente sea, como te digo, que genere pensamiento crítico, ¿no? La lógica epistémica es la lógica del conocimiento. Y como el problema que hemos visto se origina por el conocimiento, ¿no? José cree que, José sabe que, entonces hay que apelar a una lógica que trate sobre el conocimiento. Esta lógica tal vez la debiste aprender o la estás aprendiendo en teoría y conocimiento. O sea, sería, la ocasión se presta, ¿no? Si tú llevas teoría del conocimiento y tu profe sabe algo de lógica, te podría presentar esta lógica, ¿no? Que no es tan complicada, ¿no? O sea, en sus bases no es tan complicada. Obviamente, como toda lógica, cuando te metes de lleno al mundo técnico, sí se vuelve tremendamente complicado, ¿no? Así como las sumatorias, ¿no? Así como qué sé yo, así como las derivadas e integrales, que es complicado. Son formulotas gigantescas. Y algo así. Bueno, ejemplo. Si estoy vendiendo un automóvil y el posible comprador no sabe que el motor es defectuoso, entonces yo qué debo hacer, ¿no? Pensar, pues si se lo digo, me va a pagar menos. O a lo mejor ya no va a querer comprarlo. Entonces mejor pues guardo silencio, ¿no? Porque yo sé, escucha bien esto, es que voy a decir, yo sé que si él supiera eso, no me pagaría lo mismo. No sé si te diste cuenta, a esto se le llama iteración. Iteración. Yo sé que él sabe. Y esto puede llevarse a complicaciones, ¿no? Yo sé que Juan sabe, que Pedro sabe, que María sabe, bla, bla, bla. Puede complicarse. Ya, pero ahorita solamente lo veremos de una forma básica. Si el portero sabe cómo tiro los penales, tiraré el siguiente de forma distinta, ¿no? Claro, por eso los porteros últimamente están haciendo eso, ¿no? Yo no sabía que hacían eso. No sé cómo, repito, acá hay alguien que le gusta el fútbol. Porque el tema de que el portero apunta en una hoja de papel cómo tira el jugador, no se hacía antiguamente, ¿no? ¿No? Que yo sepa, no sé, o sea, esto del papelito donde el portero apunta es algo muy contemporáneo, ¿no? Bueno, que yo sepa, salvo que alguien me diga que no, pues que sepa de fútbol, ¿no? ¿Te acuerdas, no? A Galese, no me acuerdo quién le hizo la trampa. Galese dejó sus papeles, ¿no? El arquero peruano. Dejó sus papeles en el piso sobre quién tira de tal manera, ¿no? Y luego fue otro jugador y le tiró los papeles. ¿Alguien sabe esa historia o no? ¿Nadie? Bueno, yo pensaba que eso era cierto. En fin, si sé que ciertas acciones que tengo ahora bajarán de precio mañana, ¿no? Mis acciones van a bajar, y sé que van a bajar. Ya estoy seguro que van a bajar. Entonces mejor las vendo, ¿no? Que es lo que se suele hacer con el Bitcoin. El Bitcoin, hasta ahora mi ley no responde por el Bitcoin, ¿eh? Por esa trafa que hizo del Bitcoin. Y se justifica encima, no, bueno, es un negocio, pero tú te arriesgas, ¿no? Si pierdes tu plata, qué pena, pues. No, pues es una estafa inmensa, ¿no? Bueno, entonces vamos a crear un nuevo lenguaje con operadores epistémicos. Aquí aparece el sabe qué o el cree qué. Normalmente a esto se le llama lógica epistémica. Pero los especialistas, cuando usas el sabe qué, dicen que es epistémico. Y cuando usas el cree qué, dicen que es doxástica. ¿Alguien sabe? A ver, ¿quién sabe? ¿Qué significa doxa? ¿Nadie sabe? ¿No han llevado griego? La diferencia entre doxa y episteme. No saben, ¿no? Doxa significa opinión. ¿Y episteme?
¿Alguien? Conocimiento. Conocimiento verdadero, ¿no? Exacto. Entonces, cuando hablamos de cree que, opina que, eso es lógica doxástica. Pero cuando dices no sabe que, está seguro de que, conoce que, eso ya es lógica epistémica. En un sentido estricto. Estricto. Pero, si uno es así descuidado, a todo esto le puede llamar lógica epistémica. A todo esto, a todo. Él cree que y él sabe que. Están incluidos en la lógica epistémica. Solamente que los especialistas dicen, no, pues él cree que es más doxástico, ¿no? Ahí está el autor, ¿no? Creo que ese es Hintika. Y se me hace conocido sobre todo porque es así un poquito como medio chinito, ¿no? Medio achinadito, ¿no? Aunque no tan chinito, ¿no? No es tan chinito, ¿no? Pero no sé, algo de chinito tienen, ¿no? Sus ojitos chinitos, ojitos chiquitos. Pero no es tan, ¿no? No es tan chino, ¿no? Parece más norteamericano. Bueno, según el buscador de Google, ese es Hintika. Salvo que me equivoque, ¿no? Yo vi que era Hintika. O Hintika. Es un lógico que es uno de los que diseña esta lógica. La lógica epistémica. Mira, ¿te acuerdas esto de que era el necesario, no? Y esto que es lo posible. Y ahora tienes P sabe y P cree. Hintika plantea que ser necesario, ¿a qué se parece? A ver, a decir que P sabe o que P cree. A ver, ¿qué dicen ustedes, no? 2 más 2 es 4, es necesario. Es necesario que 2 más 2 sea 4. ¿Con cuál lo vinculas? Sabe. Con sabe. P sabe que 2 más 2 es 4. En cambio, si yo digo, ¿no? Es posible que llueva, se vincula más con cree. P, en este caso P, verdad, bueno, debo ser cuidadoso, ¿no? Voy a poner otra palabra, ¿no? Que alfa. Porque no es el mismo P. Este será alfa, ¿ya? Alfa. Aquí ya no es P, es alfa. Alfa es una persona. Una persona sabe, una persona cree. Bien. En el caso, es posible que llueva. Se puede vincular con esto, ¿no? Una persona cree que va a llover. Cree que va a llover. ¿Ya? O sea, cree, no está seguro. Igual que lo posible, ¿no? No estamos seguros si va a pasar. Ya, ahí está el parecido. Muy bien. Se le llama operador epistémico. Justamente esta F que está acá, voy a agrandarlo, a ver. Acá. Esta F que ves ahí es el agente que habla. F. ¿Qué pasa con F? Digamos Francisco. Francisco, ¿qué sabe? S es para saber. Si estuviéramos en inglés, en vez de S, ¿qué letra pondríamos? A ver, los que saben inglés. ¿Nadie? ¿Cómo se dice sabe en inglés? Bueno, no cómo se dice, cómo se escribe, ¿no? Nadie sabe. Con una letra. ¿Qué letra es? K. No. No. O sea, K no, no. Es conocer en inglés, no. O sea, si estuviéramos en inglés, aquí iría una K. Francisco sabe que P. Si estuviéramos en inglés, ¿no? Bien. Y la otra es el doxástico. Aquí sí no estoy seguro, ya no me acuerdo haberlo visto en inglés. En inglés sí no he visto que esto sea una B de belief, ¿no? Debería ser, ¿no? Belief. No te puedo asegurar. No he visto eso. Pero en español ponemos una C, porque es cree, ¿no? Francisco cree que P. Sería el operador doxástico. Profesor, y esta lógica se inventa para enfrentar el problema que surgió hace rato. ¿En dónde? En
en, ¿cómo se llama? En la lógica de Frege, ¿no? Ya, este señor es Gómez Caminero, sí, él sí es. Gómez Caminero, también un lógico español. He visto que lo invitan a la Católica, ¿no? Que lo invitan ahí a los eventos. Donde él habla de su especialidad, que es lógica. Ese es un lógico ya involucrado con esos temas. Su tesis, por ahí alguna vez la vi, ¿no? En internet. Muy buena, muy buen trabajo. Ahí lo cité porque el ejemplo que puso me iluminó. A veces en lógica los ejemplos que te pone la gente vale más que 1000 palabras, ¿no? Bueno, entonces la lógica epistémica se ocupa de los contextos opacos. Cuando hablo de contextos opacos me refiero a los anteriores problemas, ¿no? Cree que, sabe que, entonces se inventa para esto. Vamos a ver algunos ejemplos. El agente alfa sabe que phi. Sería así, ¿no? Alfa sabe que phi. Alfa no sabe que no phi. Alfa no sabe que no phi. Alfa no sabe si phi. Aquí es diferente, mira. No sabe si. Alfa no sabe phi y alfa no sabe no phi. Como él no sabe si. Messi no sabe si se jubilará este año, ¿no? Se va a retirar del fútbol este año. Parece que no, ¿no? Parece que él tiene para rato, parece, ¿no? Bueno, no lo sé. Parece, pero que sí. Entonces, no sabe si. ¿Qué significa que no sabe si? Que Messi no sabe si se va a retirar y que Messi tampoco sabe si no lo va a hacer. No sabe. No lo sé, ¿no? No, él respondería a eso, ¿no? Messi parece que no sabe si se va a retirar. No sabe. No sabe ni que sí ni que no. Un agente I sabe que phi y sabe que phi entonces sí. Por lo tanto, debe saber sí. Que sería un esquema parecido a qué regla. A ver, ayer la vimos esta regla. A ver, este esquemita tal y como está planteado acá, ¿a qué regla te suena? Que ayer estuvimos discutiendo. ¿A qué regla te suena? A la del most points. Exactamente, es muy semejante. Claro, ¿no? El agente I sabe esta condicional y también sabe el antecedente, por lo tanto sabe el consecuente. Esto puede dar pie a discusiones también, a esta sola regla, porque así como está planteado, genera alguna desconfianza, ¿no? Claro, ¿no? ¿Por qué es cierto eso? Se puede saber las consecuencias, ¿no? A ver, mira, Juan sabe que si tira un ladrillo, entonces la ventana se rompe. Y Juan sabe que tiró un ladrillo. Por lo tanto, Juan sabe que la ventana se rompe. Pero en la realidad, a lo mejor tiras el ladrillo y la ventana pues es de plástico, ¿no? O sea, no era una ventana que tú pensabas que era de vidrio, ¿no? Claro, hay otros problemas involucrados incluso con Dios, ¿no? Creo que se llama la paradoja de la omnipotencia, ¿no? En fin, los agentes saben qué es lo que saben. Eso también, ¿no? Tú sabes qué es lo que sabes. Parece muy obvio, ¿no? ¿Cómo se representa eso? Ya, aquí comienza la iteración. Mira, si el agente I sabe que phi, entonces el agente I sabe que quién, que él mismo, el agente I, sabe que phi. Aquí comienza la iteración. Sabe que sabe que sabe. Los agentes saben qué es lo que no saben. Los agentes saben qué es lo que no saben. Claro, tú sabes que no sabes, ¿no? Por ejemplo, no sabes qué preguntas vendrán en la prueba. Pero eso lo sabes. ¿Qué cosa? Sabes que no sabes qué preguntas vendrán en la prueba. Y ahí está, ¿no? Si el agente I no sabe phi, entonces el agente I sabe que no sabe
Fin. Ya, esto se vuelve interesante, ¿eh? En algunos puntos, ¿no? Listo, creo que ahí acabó esta presentación. Acabó muy rápido, ¿no? O sea, de forma un poco brutal. Pensaba que iba a pasar algo más. Pero está bien, ¿no? Se explicó lo esencial. Se explicó lo esencial. Hemos visto nuevas lógicas. Hemos visto algunos asuntos. Bien. A ver, una pregunta. ¿Todos me han entregado su prueba? ¿Su prueba de entrada? ¿Sí, no? ¿O no? ¿A alguien que no me haya entregado su prueba de entrada? ¿Nadie? Vamos a ver, ¿no? Luego no me digan que no pregunté. Todos, ¿no? Todos entregaron. Genial. Del Luque parece que ya no existe. Entonces, confirmamos que Luque no va a estar, ¿no? O no sé, o podría aparecer así de la nada. ¿Han hablado con él de casualidad? ¿Se ha despedido, algo así? ¿O no? Por favor, me informan. Yo no, la verdad, no lo sé, profesor. Ya, no, no está bien. ¿Y los demás qué dicen? O sea, bueno, si usted no sabe que es el que más se comunica, los demás tampoco saben nada de él. El profesor, a mí, bueno, antes de que empiecen las clases me dijo cómo se podía guardar matrícula. Entonces lo más probable es que este ciclo no esté con nosotros, pero se acople en la siguiente base. Ah, ya. Entonces, te pregunto, vemos que no viene. Claro, ya, pues, ¿no? Tampoco te escribe, oye amiga, ¿no? De casualidad, dime qué están haciendo, ¿no? Ni te habla en ese sentido. Ya, pues, ¿no? No, solamente me escribió para preguntarme la Claro, reserva de matrícula, pero luego ya no, ya. claro. Mira, si yo fuera alumno, pues, ¿no? Estaría preocupado. Oye, por si acaso han empezado clases, cuéntame qué han hecho, ¿no? No, ya, ya no va a venir. Bueno, en fin. Entonces todos han entregado. Le voy a dar las respuestas, ¿ya? Para que sepan, pues, lo que resolvieron. El examen de entrada. Te estoy dando las respuestas, ¿eh? Por si acaso, para que un poquito te vayas defendiendo, ¿no? Fue el examen pasado, del ciclo anterior. ¿Ya? Así fue el examen anterior, ¿ya? A ver. Pero claro, ¿no? Mejor lo hacemos así más bonito, ¿no? Tiene más más sorpresa, ¿ya? A ver, ¿cuál es la lógica que tradicionalmente ha sido asociada a las ciencias, la matemática y los sistemas axiomáticos? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué pusieron? La respuesta era... ¿Pero qué pusieron, pues? Formal. Ya, listo, ya está. La lógica formal. Muy bien. La siguiente, a ver. ¿Cuál es la lógica que ha sido asociada a las humanidades, la argumentación y a las prácticas comunicacionales? ¿Cuál es? Si una es formal, ¿cómo es la otra? No, clásica, ¿no? A ver, otro, allá. La clásica, a ver, la formal se divide en dos, que es clásica y no clásica. Pero ambas siguen siendo formales, ¿no? La no clásica, que la ves en este curso de filosofía, es una lógica técnica. Si bien tiene motivaciones filosóficas, es técnica. O sea, tú revisas un artículo de lógica, o yo reviso un artículo de lógica de esos lógicos técnicos, y realmente a veces no entiendo mucho, ¿no? Entiendo poco, ¿no? Alguna que otra cosa, pero es muy matemática esa técnica. Esa lógica, perdón. Bueno, ¿cuál es la otra lógica que es asociada a humanidades, argumentación? ¿Cuál? Si una es la lógica formal, ¿cómo se llama la otra? Lógica. A ver, vamos a llamar para que luego no digan que el profe es mal o algo así, ¿no? Ya, a ver. Vamos a llamar a Grace, Pamela. ¿Estás ahí o no? No está. Kaori. Ah, ya. Palomino, a ver. ¿Qué pusiste acá de casualidad?
No recuerdo. No es formal, creo. No. Muy bien, muy bien. Lógica no formal. Claro. Lógica no formal. Es la lógica de las humanidades, de la argumentación. Correcto. Tercera. A ver, vamos a ver a otra persona. Kaori. ¿Estás ahí, Kaori Libias? Sí, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a continuar acá. A ver, ¿qué pusiste acá? La fórmula, bla, 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 bla. La fórmula anterior es de acuerdo a la clasificación de las fórmulas lógicas según la tabla de verdad. ¿Tautología? Me parece que sí, ¿no? Me parece que sí. Muy bien, tautología. Muy bien, entonces vamos a poner un puntito más, ¿ya? A Kaori, al señor... ¿Cómo se llama el amigo que siempre está hablando? Velapatiño y a Palomino. Ya está. A ver, ¿quién más? ¿A quién más? A ver. Mariela. ¿Estás ahí, Mariela? Sí, profesor. Muy bien. Usted es Esquivel, ¿verdad? Sí. Siguiente preguntita. La función del lenguaje usada, ¿ahí cuál será? Apelativa. Muy bien. Yo creo que era esa. Vamos a ver. Apelativa o directiva. Muy bien, oye. Muy bien. Gracias. Muy bien. A ti las gracias. Esquivel. Muy bien. Un hito más. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Sigamos. Luego viene Rachel. ¿Estás ahí, Rachel? Rachel, canto. A ver, dime. Hola. ¿Qué tiene que pasar con los valores de P y Q para que negación de P y negación de Q sea verdad? ¿Te ayudo un poquito? La conjunción es verdadera. Sí, profesor, por favor. Es verdadera cuando ambas son verdaderas. ¿Ya? Pero lo que te ponen acá es negación de P y negación de Q. ¿Cómo debe ser P y Q para que esto sea verdad? A ver, te lo planteo, mira. Si fuera así, A y B. ¿Ya? A y B es verdad. Ambas tienen que ser falsas. Muy bien, eso es. Ambos tienen que ser falsos. Ya, profesor, gracias. A usted. Canto. A ver, siguiente. Baltasar Araujo. Ricardo Baltasar Araujo. ¿Estás ahí? Está ahí, de repente, quién sabe, con problemas. Usted es señor Martel. Martel, ¿me escuchas? Sí, profesor, aquí lo escucho. Correcto, sigamos. Dama los esquemas inferenciales que representan a las paradojas de la implicación material, así como sus significados. Oye, qué suerte, lo acabas de ver. ¿Cuáles son los esquemas inferenciales? ¿Es una proposición verdadera sería implicada por cualquier proposición? A ver, déjame recordar. Sí, esa es una. Y la otra, una proposición falsa implica Otra. a cualquiera. Claro. Una proposición verdadera es implicada por cualquiera, excelente, y la otra es una proposición falsa implica a cualquiera. Muy bien, ¿eh? Ya, profe. Gracias. Muy bien, ahí está, ¿eh? La 1. Vamos a mostrar, mira, así era. Creo que yo puse ahí las formulitas, ¿no? ¿Ves? Ahí está, ti. Una verdadera se implica por cualquiera y una falsa implica cualquier preposición. 7. A ver. Bueno, volvamos al comienzo, pues. A ver, Velapatiño. Define lógicamente la implicación estricta.
usando símbolos de lógica modal. ¿Alguna idea? La más fácil, ¿cuál es? La más fácil, ¿no? ¿Estás ahí, Bela Patiño? ¿Me escuchas? Sí, sí. Colocas P entonces Q y ¿qué le agregas? Allá, necesariamente el Nada más. cuadradito. Nada más, esa es una. Y luego hay otra que es la equivalente, ¿no? Que es, no es posible que P sea verdadero y Q sea falso, ¿no? Pero solamente pedí la más simple, ¿no? Me parece. Ahí está esa nada más. Nada más. No sé, tú te preguntarás, profe, ¿de verdad este fue el examen de recuperación del ciclo anterior? Sí. Y la gente volaba. El ciclo anterior es tiene dificultades, ¿no? Volaba, así estaba así, pues la cabeza le hervía, ¿no? Salía sangre en la cabeza. Ya, el Patiño tiene otra vez su puntito. A ver, sigamos. Sigamos. Sigue Grace. ¿Está ahí Palomino? Sí, profesor. A ver, sigamos. ¿Qué significa que algún hecho sea contingente, pero en términos lógicos? Qué suerte que lo acabas de ver en clase, ¿no? Qué extraño. Yo no ¿Qué pensé es que... posible que ocurra y que no ocurra? Es posible que P y es posible, ¿qué más? No P. Que no P. Es posible que ocurra y es posible que no ocurra. Muy bien. Ya está. Digamos, vamos a ver a Palomino. Ahí estás, Palomino. Sigamos. Livias. ¿Estás ahí, Livias? Sí, profesor. Ahora sí, bueno. Qué raro que esto coincida con este tipo, con este material, ¿no? Yo no lo hice a propósito, ¿no? Como lo ves arriba fue... Bueno, es de la prueba de entrada, pero no... En realidad es la prueba de recuperación del ciclo anterior. Obviamente, en este caso, tu prueba de recuperación es distinta, ¿no? Ya. Por si acaso, ¿no? Les recuerdo que la prueba de recuperación es un reciclado de tus pruebas anteriores, ¿no? Y es opcional, es para los que quieran. Los que dicen, no, ya estoy satisfecho, ¿no? Con mi nota, ya, pues normal, ¿no? No pasa nada. Ya, a ver, la lógica modal es la base para la lógica deóntica. Ah, bueno, lógica deóntica aquí no hemos visto, ¿no? Pero igual, pues lo podrías averiguar, ¿no? En ese sentido, el operador de necesidad de la lógica modal se puede corresponder al de... Obligatoriedad. Muy bien, de la lógica deóntica. El operador de posibilidad en la lógica modal se puede corresponder al de... Permisión. Permisión de la lógica deóntica. Y el operador de imposibilidad de la lógica modal se puede corresponder al de... Prohibición. Prohibición de la lógica deóntica. No obstante, que señala que las lógicas modal y deóntica no son plenamente equivalentes. Muy bien, Livias. Ahí tienes, se agradece su participación. Y continuamos, finalmente, a ver con quién. Mariela. ¿Estás ahí, Mariela? Sí, profesor. Ya, listo, ahí está. Ahora, ¿qué es la lógica epistémica? Se centra en el análisis y la formalización del conocimiento y creencia. Listo. Nada más. Genial. Genial. Entonces, Gracias. gracias. A ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Esquivé el papa. Aquí está. Un hito. Y bueno, ya acabó las preguntas, por si acaso. A ver, ¿qué puse yo? Es una interpretación. O sea, más estricto sería eso. Una interpretación de la lógica modal. Ah, la lógica modal, por si acaso, tiene 3 hijitos. Para los que no saben, ¿no? La lógica modal, bueno, tiene varios, pero creo que los 3 que te voy a mencionar son los básicos. La lógica deóntica para el derecho, la lógica epistémica para el conocimiento y había uno más. A ver.
Claro, no, me parece, o esas dos podemos decir, ¿no? La lógica modal. Ah, ya, la lógica temporal. La lógica temporal, que sirve para analizar el tiempo, ¿sí? Que es estudios sobre el tiempo. Porque en algunos casos decir, por ejemplo, Juan compró pan, no es lo mismo decir que Juan compra pan y que Juan comprará pan. En lógica clásica es lo mismo, ¿eh? Compra, comprará y compró es lo mismo. Pero la lógica temporal es distinto. Compra, compró y comprará pan tiene distinta formulación. Entonces la lógica modal tiene tres hijitos, ¿no? La lógica deóntica del derecho, la lógica epistémica del conocimiento y la lógica temporal, que se involucra con el tiempo. Claro, es una interpretación de lógica modal y se centra en el análisis y la formalización del conocimiento y la creencia. Sus operadores son sabe que, cree que. ¿Listo? Ya, no guardar pues porque no hay que poner eso. Profesor, Hola, ¿sí dime? ¿Preguntas? ¿sí me escucha? Sí. En la 8, en la pregunta de contingente, la respuesta era que es posible que pueda suceder y que no pueda suceder, ¿no? Claro, es posible que P y es posible que no P. Ya, pero como usted explicó, no es necesario poner que no haya ocurrido con anterioridad. Claro, esa es una, digamos... Pero la pregunta era en términos lógicos. Mi lectura que te he compartido es una lectura más metafísica, una lectura más filosófica, ¿no? En términos lógicos, por eso ahí enfaticé, ¿no? ¿Qué significa que algún hecho sea contingente ya? Si fuera así, así nomás, sí, podemos meter más palabreo, ¿no? Pero como dice, en términos lógicos, entonces, así, mínimamente sería eso, ¿no? Es posible que ocurra y que es posible que no ocurra. Claro, ahora lo que yo dije, ¿no? Era lo posible, lo que ya pasó, pero puede pasar, ¿no? En cambio, lo contingente es lo que no sabemos si pasó, ni sabemos si podría pasar, ¿sí? Pero justamente por ese motivo es posible que pase y es posible que no. Pero no sabemos porque ni pasó ni sabemos si pasará. Sí, podrías haberlo agregado. Muy bien. Estimado el Apatiño. Siendo entonces el tema que hemos visto hoy día, felizmente hemos terminado. Vamos a ver un cachito nada más, un poquito de lo que sería la próxima, ¿ya? A ver, sobre todo cosas que le puedan servir, ¿no? Para mejorar la lectura, porque como están leyendo el texto, ojalá que estén leyéndolo porque es un texto un poco largo, pero con el tiempo que te dio, pues el profesor no lo lee tranquilo, ¿no? En el carro, en el micro, así, ¿no? Lógica en el Perú, no, esto no estamos por acá, ¿no? Ya, acá hasta acá me salté, ¿no? ¿Qué más? Esto te podría servir. Porque creo que aquí hablamos de Dios, ¿no? Y esto, a ver, esto es lo mismo, creo. Aspectos filosóficos, cuestiones filosóficas. A ver. ¿Es lo mismo o no? Ah, no, esta es la lógica temporal. Eso lo vemos después con calma, ¿no? El argumento ontológico. El argumento ontológico te puede servir, ¿no? Entonces vamos a ver eso. Un cachito de eso. Porque ahí se involucra también la lógica modal. ¿Ya? Vamos a explorar entonces poquito nomás, 5 minutos, ¿ya? Vamos a terminar antes, ¿no? 13:25, ¿ya? 5 minutos nomás, ¿no? Gödel, el señor que ves ahí, con sus lentes, ¿ya? Kurt, le dicen, ¿no? Gödel, puedes también decir Gödel, ¿no? Nadie te va a mirar raro, ¿no? Aunque los entendidos dicen que es Gödel, así, Gödel, ¿no? Gödel, algo así. Bueno, Kurt Gödel, o Kurt Gödel, ¿no? Gödel, ¿no? El tío Gödel, bueno, hizo una prueba de la existencia de Dios.
No sé si han visto Big Bang Theory, ¿no? Ahí sale una escena donde Sheldon confiesa haber visto el argumento ese y que no lo entendió mucho, ¿no? Sí, no sé si lo han visto, ¿no? A ver si por ahí lo encontramos. No creo que lo encontremos, ¿no? Pero ¿cómo? No, tampoco sé qué nombre le puse, ¿no? Big Bang Theory, no creo, ¿eh? Big Bang. No creo. Ojalá que esté, no. Y si no, simplemente era Gödel, ¿no? Argumento ontológico. Ahí está buscando ahí. A ver, argumento ontológico. Ontológico. Si no, pues no importa, ¿no? Igual no es el tema, ¿no? Pero estaba ahí, era gracioso porque salía en esa escena, ¿no? Salía eso, ¿no? Bueno, no está. Aquí tampoco supongo que saldrá, ¿no? No está. Ya, una última prueba sería por acá, ya, en libros. Pero el libros está ahí, pues. No, tampoco es por las puras. Es lo mismo. Entonces, a menos que esté acá. A ver. Abrir. No está. A ver si está en internet. Yo creo que sí está en internet, ¿eh? A ver, Big Bang Theory Gödel. Big Bang Theory. No, así Big Bang Gödel, pues, ¿no? A ver. Debería salir. Ya, voy a agregarle Theory, ¿no? Mejor Sheldon o algo así, Sheldon. Salía la escenita, ya no está, creo, la han borrado. Big Bang Theory. Ya, si no sale, no sale, pues listo, no importa, sigamos. ¿Qué rayos sale? Sale cosas raras, ¿no? Bueno, ya. Qué pena, ¿no? Antes salía, es que ahora por derecho de autor todo lo borran, ¿no? Ya, no importa, sigamos. Entonces, este señor hizo un argumento interesante. Ahora te lo voy a mostrar. Este es. Ah, ya, aquí está, ¿no? Ya, pues para que me creas, ¿no? Ahí está, ¿no? Esta escena quería encontrar, esa escena. Lo que ven en la pizarra de Sheldon es el teorema ontológico de Kurt-Gödel. No teorema, no, la prueba ontológica se llama, ¿no? El concepto es prueba ontológica. La demostración con lógica modal S5. ¿Existe una lógica llamada así, S5? Sí. Y prueba la existencia de Dios, ¿no? Y él dice, no, ni siquiera yo pude entenderlo. Era una escena donde Sheldon se vuelve loco, ¿no? Se vuelve loco, bueno, en toda la serie es loco, ¿no? Se vuelve loco porque quiere desafiar al ingeniero, ¿no? Hay un ingeniero en la pandilla, ¿no? Lo quiere así como, ¿no? Me parece, ¿no? Subestimar, así, ¿no? Insultar, ¿no? Profe, ¿qué rayos es esto, no? Esta es una prueba larga que hizo Gödel para probar el argumento ontológico. Una pregunta para ir terminando. ¿Ustedes conocen el argumento ontológico del cual estoy hablando? ¿El argumento ontológico de Anselmo? ¿Alguien de ustedes lo conoce? Sí, profesor. Yo justo expuse el año pasado sobre ello y se encuentra en el libro El Proslogium. Incluso es refutado por Gaunilo con la tesis de las Islas Maravillosas. Muy bien. Muy bien, Martel. Entonces, vamos a darte ese reconocimiento final, ¿ya? Ahí está. Pim. Un hito más para ti. Y ya, nada más eso. Gracias. Nada más eso. Por el momento lo dejaremos ahí. Voy a dejar de grabar.